Estamos saludándolos nuevamente para dar el repaso a la lección. Hoy nos toca comentar lección número 8, Gigantes de la Fe, Josué y Caleb. Vamos a estar hablando de grandes ejemplos de fe, de lucha, de fidelidad de dos personajes muy leales a Dios. Así que todos nosotros sabemos que todos nosotros siempre estamos imitando a alguien, en especial a nuestros padres. Muchos de nosotros los hijos llevamos el carácter de nuestros padres, no por genética, sino porque hemos visto la conducta, la forma de hablar, la forma de vestir, la forma de cómo ellos se comunican. Nosotros los imitamos. Muchas veces nosotros nos damos cuenta que más alguno de nuestros hijos lleva el carácter de uno, la forma de hablar de uno, la forma de vestir, la forma de caminar. Estas historias nos dejan grandes lecciones de cómo nosotros también aprendemos de grandes personajes en la Biblia que lucharon y que caminaron con Dios. Así que iniciamos el día domingo, nos dice fidelidad. ¿Qué es fidelidad? Es estar fiel a alguien, es ser fiel a alguien. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Josué, el capítulo 14, el verso 8 y 9. Dice así la palabra del Señor. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Vamos a hablar del primer personaje de esta historia, Caleb. ¿Quién era Caleb? ¿Quién en sí, cómo era Caleb? Nosotros al estudiar la Biblia nos enseña que Caleb fue una persona muy leal a Dios. De todos los 12 espías que fueron enviados a ver las tierras donde ellos iban a poseer, estaba Josué, estaba Caleb, Samúa, Zafat, Igal, Palti, Gadiel, Amiel, Setur, Nohbi y Guel. Pero de todos estos nombres, de todos esos 12 nombres que leímos, solo la Biblia recuerda a Josué y Caleb por sus grandes hazañas, porque caminaron con Dios. Caleb era una persona que seguía a Dios, dice. Seguía a Dios a cabalidad. Dice la palabra de Dios que acabamos de ver que Caleb cumplí siguiendo a Jehová mi Dios, dice. Él seguía siempre a Dios. Un espía fiel, valiente, su confianza estaba en Dios, no en las cosas. Tenía toda la confianza en Dios y Dios lo consideraba perfecto. Era fiel a Dios y leal a Dios, aunque el nombre de Caleb significa perro. Fue leal a Dios, fue fiel a Dios. Muchas veces nosotros, por el nombre que tenemos, no le damos honra a nuestro nombre porque tiene un significado, pero Caleb le dio honra a su nombre. Caleb, el significado perro, fue fiel y leal a Dios. No importando nuestro nombre, nosotros debemos de seguir el ejemplo de Caleb, de ser leal y ser fiel a Dios. Y miren, amigos, Caleb hablaba claro de lo que pasaba. Caleb era uno de los hermanos, no sé si en la iglesia donde usted asiste, siempre hay un hermano que habla claro las cosas. Mire, la historia que habla de Caleb dice que muchos de los espías, de los 10 espías que fueron, solo desfallecieron
desfallecieron el corazón del pueblo, poniendo a Dios en duda de cumplir sus promesas. Pero Caleb cumplía siguiendo a Jehová, mi Dios, decía. Gran ejemplo para nosotros. En toda nuestra vida, en los desafíos, en las guerras espirituales que nosotros pasamos, debemos de seguir el ejemplo de Caleb, de cumplir siguiendo a Dios, no importando la situación en la que estemos. No estemos en el grupo de las personas que solo desfallecieron el pueblo, desfallecieron el corazón del pueblo, sino que él animó al pueblo. Otros hablaron mal, otros no se animaron a decir la verdad, pero Caleb, confiando en Dios, teniendo la mirada de Dios, firme en su opinión, él dijo lo que tuvo que haber dicho, lo que se tuvo que haber dicho, él lo dijo con la fe en Dios. Hablar las cosas correctas, confiar en las promesas de Dios, aunque la opinión de Caleb llevó a que el pueblo lo iba a matar, lo iba a apiedrar en esos momentos. Pero Caleb no desfalleció, no tuvo miedo. Al contrario, él siempre estuvo firme en lo que dice. Esta lección nos deja que nosotros, varias lecciones, pero vamos a tomar algunas lecciones que Caleb, debemos de seguir el ejemplo de Caleb, que fue fiel a Dios, leal a Dios, valiente, su confianza puesta en Dios, no en las cosas, y sobre todo hablar claro en nuestra iglesia. Hacer siempre lo correcto en el pueblo de Dios, no desfallecer al pueblo de Dios, sino que hacer lo correcto en el pueblo de Dios, en la iglesia. Miramos algo que no está bien, hay que decirlo con palabras respetuosas a los hermanos, a la iglesia, para que no haya cosa mala en nuestra iglesia. Vamos a ver el día lunes, dice, dame ese monte. ¿A qué se refería cuando Josué dijo, dame ese monte? Josué 14:12 en adelante, al 14 dice así, dame pues ahora este monte de la cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están ahí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizás Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone, cenezeo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Dame pues ahora este monte. Miren, hermanos, la fuerza, el vigor de Caleb no disminuyó conforme fue envejeciendo. Ahora de 85 años, él le dice a Josué, dame pues ahora este monte para que yo lo tome, para que yo lo conquiste, porque Dios ya ha ofrecido a nosotros estas tierras. Caleb, su fe no disminuyó conforme fue avanzando esa edad. Muchas veces nosotros, cuando éramos jóvenes, éramos otras personas. Cuando ya somos más ancianos, somos otras personas. Caleb no. Caleb fue fiel a Dios desde su juventud, fue leal a Dios, valiente con Dios, confiaba en Dios desde su juventud y aún él no tenía miedo de enfrentar guerras en su vejez, ya 85 años. Dios siempre usa a las personas no importando su edad. Siempre los usa, ya 85 años, sigue siendo fiel a Dios sin importar su edad. Todo un personaje, todo un ejemplo para cada uno de nosotros. No tiene miedo de tomar otro monte, otro gobierno, otro reino, porque Jehová ya lo había entregado en sus manos. Muchas veces nosotros tenemos miedo por muchas situaciones que pasan en nuestra vida. ¿Por qué? Porque no tenemos fe en Dios.
porque no somos leales a Dios, porque nuestra mirada no está en Dios, sino que está en otras cosas. Aquí el ejemplo que Caleb nos está dando es que no importando la edad, sigamos confiando en Dios. Seamos leal y obedientes a Dios. ¿Para qué? Para que nosotros sigamos siendo bendecidos en nuestra vida. Caleb luchó. No le importaba su edad, por eso es muy importante. En nuestras iglesias todos debemos de participar en servir a Dios. Niños, jóvenes, señoritas, personas, adultos, ancianos, todos nosotros somos piezas muy importantes en la iglesia. Solo porque el hermano está avanzado de edad, decimos, él ya no puede hacer eso. No. Tomar en cuenta los ancianos, el ejemplo que tienen en la iglesia, para que nuestra iglesia siga creciendo. Al servicio de Dios todos debemos de estar, no importando la edad. Caleb a los 85 años, un poco mayor de Josué, él seguía sirviendo a Dios con lealtad, con honor, con fidelidad, con valentía. Un viejito valiente que nos enseña que no importando cómo estamos en la vida, tenemos que ser valientes enfrentando los desafíos, siempre caminando con Dios. Con Dios a nuestro lado, todo es posible. Con Dios a nuestro lado, todo podemos lograr. Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Seguimos. Dice el día martes. El día martes nos habla el poder del ejemplo. Hablamos del ejemplo. ¿Qué tan poderoso es un ejemplo? Lamentablemente nosotros, al inicio de nuestras vidas, de nuestra juventud, hemos dado malos ejemplos a nuestra familia, a nuestros vecinos, a nuestros hijos. Hemos dado malos ejemplos y nuestros hijos han sido marcados por los ejemplos que nosotros como padres lo hemos dado. Y es lamentable, digo, porque muchos de los hijos imitan el ejemplo de sus padres negativamente. Vamos a ver esta cita bíblica, lo encontramos en Josué el capítulo 15, el verso 16 al 19. Vamos a leerlo, dice así. El poder del ejemplo, Josué 15, del 16 en adelante. Y dijo Caleb, al que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré a mi hija Axa por mujer. Y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano de Caleb, y le dio su hija Axa por mujer. Y aconteció que cuando la llevaba, él la persuadió que pidiese a su padre tierras para labrar. Ella entonces se bajó del asno y Caleb le dijo, ¿qué tienes? Ella respondió, concédeme un don, puesto que me has dado tierra del Negev. Dame también fuentes de agua. Él entonces le dio las fuentes de arriba y las de abajo. ¡Qué bendición tan grande! Caleb quería que tanto su ejemplo, tanto su fe, la tomara otra persona de su familia. Tenía una hija. Él le dijo a todo el pueblo, el que tomare Kiriat Sefer y la tomare, dice, y la conquiste, le iba a dar la hija que él tenía, Axa, por mujer. Y pues lo hizo con la intención de que alguien fuerte, valiente y confiado en Dios sea parte de su familia. Y Otoniel, el sobrino de Caleb, tomó a Axa por mujer porque él también confiaba en Dios. Él había visto el ejemplo de Caleb, cómo había vivido, cómo había confiado en Dios. Él tomó a la hija de Caleb, siguió el ejemplo
de Caleb en su familia. Qué bendición tan grande cuando en la familia los hijos siguen el ejemplo positivo de los padres. Qué papel muy importante en nuestra vida, en la vida de nuestros hijos. Nosotros debemos de llevar una vida excelente, una vida en donde el ejemplo es positivo a los demás, no solo nuestros hijos, en nuestra iglesia. En nuestra familia, padres, hermanos, sobrinos, debemos de dar un buen ejemplo. Debemos de dejar las cosas negativas, las cosas malas. ¿Por qué? Porque todas las personas miran los ejemplos que nosotros dejamos. ¿Quién era Otoniel? Era sobrino de Caleb. Incluso fue un salvador del pueblo de Israel también. Siguió el ejemplo de Caleb, obedeció a Dios. Otoniel, sobrino de él, fue el primer juez en Israel. La palabra de Dios en 2 de Timoteo 1:5, Pablo le escribe a Timoteo y le dice que así como su abuela Loida, la fe que ella tenía, como su mamá Eunice, también Timoteo debería de seguir el ejemplo de su abuela, de su mamá, la fe que tenían en Dios. ¿Qué nos da a entender esto? Que nosotros también debemos de seguir los ejemplos positivos de nuestros abuelos, de nuestros padres, y nosotros enseñarle a nuestros hijos, pasar la antorcha, pasar la luz de generación en generación. Vino Otoniel, le dijo a Axa y a su mujer que le hablara a su padre Caleb para que le diere un poco más de tierras para labrar. Axa, la hija de Caleb, habló con su padre y su padre entonces dice, le dio las fuentes de arriba y las de abajo, le dio todo. Otoniel se sentía firme, se sentía bendecido por Dios, que tuvo la valentía de decirles, no me pedí más, que nosotros vamos a luchar, nosotros vamos a llevar en alto el nombre de Dios. Cuando una persona, una familia ponen a Dios en primer lugar, siguen el ejemplo, los ejemplos buenos en la vida, Dios siempre los va a bendecir donde quiera que estén. Por ejemplo, nosotros tenemos un gran ejemplo, nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, dio un ejemplo de humildad, dio un ejemplo de fidelidad, de tener la confianza total en Dios, caminó con Dios, fue valiente hasta la muerte. Nosotros debemos de hacer lo mismo. Nuestro Señor Jesucristo, Él caminó con Dios, nunca pecó. Murió por cada uno de nosotros, pero por nuestros pecados. El Santo estuvo en esta tierra. Es un gran ejemplo que nosotros debemos de seguir. Debemos nosotros de seguir las pisadas de nuestro Señor Jesucristo y llevar ese ejemplo a otras personas. Qué papel muy importante juega el testimonio de nosotros, las personas, a otras personas, a la generación que nos sigue. ¿Qué ejemplo estamos dando nosotros en nuestra iglesia, en nuestra familia? Nos hemos equivocado, no una vez, varias veces, pero para eso está nuestro Señor Jesucristo, que murió, derramó su sangre en la cruz del Calvario. Pidamos perdón, reconozcamos nuestros errores, empecemos a seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que Él nos da otra oportunidad. Fallamos, está bien, ya lo fallamos, ya nos equivocamos, pero Dios siempre nos da otra oportunidad de seguir adelante, de seguir luchando. Así como Caleb fue fiel, nosotros podemos ser fiel también. Vamos a hablar de Josué, un héroe humilde.
donde hemos visto un héroe humilde. Todos los héroes, este es para el día miércoles, todos los héroes que nosotros hemos visto en las televisiones, en las series, son gentes egoístas, son personajes ficticios. Pero vamos a estar hablando de estos dos héroes de la fe, gigantes de la fe, Josué y Caleb. Josué, ya sabemos que José fue el asistente principal de Moisés. Y fue el asistente de Moisés, hermanos, por muchas razones. Josué capítulo 19, el verso 49 al 51 dice así. Y después que acabaron de repartir la tierra en heredad por sus territorios, dieron los hijos de Israel heredad a Josué, hijo de Nun, en medio de ellos. Según la palabra de Jehová, le dieron la ciudad que él pidió, Timnat-Sera, en el monte de Efraín, y él reedificó la ciudad y habitó en ella. Estas son las heredades que el sacerdote Eleazar y Josué, hijo de Nun, y los cabezas de los padres entregaron por suerte en posesión a las tribus de los hijos de Israel en Silo, delante de Jehová, a la entrada del tabernáculo de reunión, y acabaron de repartir la tierra. Un héroe humilde, Josué, el asistente de Moisés, fue elegido como asistente de Moisés por su obediencia, por su valentía, por su fidelidad, por su fe y por ser una persona servicial. Un ejemplo tan grande que nosotros debemos de seguir de Josué, obediente a la palabra de Dios, obediente a los mandamientos de Dios, valiente en enfrentar los desafíos, valiente en conquistar nuevas familias, nuevas personas, llevando palabras de Dios. Ser fiel y estar siempre al servicio de Dios en la iglesia, fuera de la iglesia, no importando donde nosotros estemos. Ya después de que acabaron de repartir la tierra de la heredad, de los territorios de los hijos de Israel, por último, miren, le dieron la ciudad de Timnat-Sera a Josué. ¿Qué quiere decir Timnat? Timnat significa porción o territorio. Será significa exceso o sobrante. Lo que sobró de la tierra le dieron a Josué. Josué era el líder del pueblo de Israel, el guía, el que guiaba al pueblo, el que organizaba al pueblo, el que ordenaba al pueblo. Cuando fueron repartidas las herencias, él en ningún momento pidió lo mejor para él o pidió que le dieran lo primero a él, que él fuera el primero en todo, ¿no? Un buen líder es aquella persona que queda en lo último. Jesús nos dijo en sus palabras, el que quiere ser el mayor, que sea el siervo de todos. Y miren, Josué lo hizo. Pero Josué, porque era un siervo de Dios, líder del pueblo de Israel, él tomó el sobrante, una ciudad modesta o en ruinas, ya sea muy baja la ciudad, él tuvo que trabajar, dice, para levantar, reedificó la ciudad y habitó en ella. Los otros ya tenían buenas ciudades. Él tuvo que reedificar la ciudad y después la habitó. La herencia de Josué fue el sobrante. Pero cuando uno es fiel a Dios, lo que a uno le dan, la bendición que uno recibe de parte de Dios, siempre será de bendición, siempre será grande para la persona. Cuando una persona está fiel a Dios, cuando un líder es fiel a Dios, siempre Dios lo bendice con la voluntad de Dios.
Y esto nos enseña que nosotros debemos de ser como Josué, ser una persona servicial en la iglesia, en la familia, en el trabajo, en todos los lugares. El ser valiente, el ser fiel, el ser obediente a la palabra de Dios y sobre todo aceptar la voluntad de Dios en nuestros corazones, en nuestras vidas. Trabajemos sin esperar mucho, sin esperar algo a cambio, sino que Dios, de la voluntad de Dios, que Él nos bendiga según su voluntad, como lo hizo Josué. Transformados por la contemplación, Hebreos capítulo 12 del 1 al 2 dice así la palabra de Dios. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumidor de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciado el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El libro de Hebreos nos enseña cosas muy importantes. Jesucristo es nuestro gran ejemplo. Tenemos que contemplar la vida de Jesucristo, seguir sus pasos, hacer una renovación de nuestro entendimiento, de nuestra mente y de nuestra vida. Son las lecciones que nos dejan esta lección número 8. Seguir el ejemplo de fidelidad de Josué y de Caleb, de servir a Dios y de obedecer a Dios y dejar un buen ejemplo, pasar ese ejemplo a otras generaciones. Lamentablemente nosotros en nuestra vida, en vez de poner la mirada en Jesucristo, en vez de poner la mirada en lo que hizo Jesús por nosotros, nosotros ponemos la mirada en otras cosas que no dice la Biblia. En Hebreos capítulo 3, el verso 7, encontramos el versículo para memorizar. Dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. ¿Quién es mi pastor? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jesucristo es nuestro pastor. Acordémonos de nuestro pastor, todo lo que dijo de su Padre, y sigamos la vida de Jesucristo, porque ya hemos visto el resultado que sin pecado vivió, e imitemos esa fe de nuestro Señor Jesucristo. Pero no solo de nuestro Señor Jesucristo, sino de nuestros líderes. Un gran trabajo, una gran responsabilidad de los líderes de la iglesia es ser líder, debe de dar un buen ejemplo. Los líderes deben de estar llegando a primera hora en los cultos. Los líderes deben de estar preparados siempre por cualquier cosa en la iglesia, sea temas espirituales, predicaciones, consejos. Que la vida de un líder sea lo correcto, porque hay muchas personas que miran lo que nosotros hacemos si somos líderes. El ser líder no implica solo por llamarte líder. Un líder debe de ser como Josué, como Caleb, dispuestos a luchar, valientes, fiel a Dios, servicial a Dios. No solo los pastores que nos dirigen, sino que también los ancianos de la iglesia, los jefes de departamentos de nuestra iglesia, y no solo ellos. Nosotros también, los miembros de la iglesia, debemos de dar un buen testimonio de conducta, que el resultado de nuestra conducta sea según la palabra de Dios, para que otras personas imiten la fe que nosotros tenemos. No cometamos el error, líderes de las iglesias,
que llegamos tarde a las iglesias, que nos vestimos como nos vestimos, hablamos como habla en el mundo, que la conducta que lleva un líder es igual a la que cualquiera del mundo, ¿no? Debe de dar ejemplo, porque los niños, los jóvenes de nuestra iglesia siempre dicen: yo quisiera ser como tal hermano, cómo predica, cómo entiende la Biblia, cómo enseña la palabra de Dios, yo quisiera ser así. Acordémonos entonces de nuestros líderes que nos hablen de palabra de Dios, que su conducta sea un resultado positivo e imitemos su fe. Que el Señor nos bendiga. Hasta en una próxima oportunidad. Bendiciones. Nos vemos pronto.